lu17.com. Gracias. Vamos a retomar un tema que lo venimos tratando durante todo el año pasado y este año, y tiene que ver con los medicamentos. ¿Aumentan, no aumentan el DNU y la liberación de las recetas genéricas? Eduardo Molina, presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cristian. Aquí estamos, trabajando y viendo en un verano bastante álgido, no solamente en temperatura, sino en lo que nos está pasando desde el punto de vista profesional. A partir del DNU que se libró en el mes de diciembre, ha habido grandes novedades en lo que se refiere a la práctica de la profesión farmacéutica. Como apretado una olla a presión hasta el 1 de noviembre. A partir del 1 de noviembre, con la administración anterior, del presidente anterior, el medicamento se permitió un aumento de un porcentaje para tratar de empezar a actualizarlo en función de lo que era el valor real de lo que tenía que valer un medicamento, en virtud de todo el atraso que habíamos tenido. Nosotros se permitía el aumento del medicamento siempre un punto abajo de la inflación mensual. Entonces eso empezó a producir un atraso de un año y pico, y entonces produjo realmente unos valores bastante importantes en ese atraso, y que las farmacias éramos los que realmente financiamos y soportábamos ese atraso. Hay que tener en cuenta que las farmacias no formamos los precios, o sea, los precios vienen formados. Es un mercado inelástico, donde la persona que va a la farmacia tiene un precio del medicamento que es uniforme en todo el país. Y eso no lo dispone la farmacia, le dispone, en este caso, en la actualidad, los laboratorios, con control de Secretaría de Comercio, que avala eso. ¿Qué desfase queda todavía respecto a lo que era hasta noviembre, como vos decías, y estos aumentos que se permitían a partir de las normas que estaban en ese momento? El DNU que vino, bueno, se está debatiendo, a ver si se debate este miércoles, pero se desreguló el precio del medicamento. ¿Y qué desfase hay todavía como para llegar al nivel bueno, ganamos y la gente puede seguir comprando medicamentos? Es que lo que pasa es que eso, a la farmacia, no ser formadora de precios, no tenemos idea absolutamente de lo que es la estructura de costo. La estructura de costo lo da el laboratorio, y a su vez está supeditado a lo que es el ingreso de los medicamentos, de las drogas, que son las que hacen al medicamento en sí. Entonces, nosotros tenemos los laboratorios medicinales argentinos, son muy buenos, tienen muy buena calidad, e inclusive están bien conceptuados a nivel internacional. Los laboratorios argentinos exportan a 90 países del mundo. Pero el laboratorio lo que hace es la fabricación del medicamento. Lo que es la droga básica, claro, lo que es la droga con la que se compone el medicamento, viene de afuera, viene del exterior. Entonces hay un precio que es un precio internacional. Hasta no hace mucho tiempo atrás, unos días atrás, un mes atrás, el precio del medicamento en la Argentina era el más bajo de Latinoamérica, a nivel de dólar internacional. O sea, era un valor del 2,9 aproximadamente, $2.90 promedio, cuando vos tenías en Uruguay, por ejemplo, $8, en México tenés también más o menos lo mismo, en Chile $6. O sea, el valor más bajo internacional del medicamento lo teníamos nosotros. Ahora empezó una serie de aumentos que llevan hasta el 100%, ha llevado un aumento del precio del medicamento a partir del mes de noviembre a la fecha. En el mes de enero hubo otro aumento de 6 y pico por ciento, y ha quedado ahora clavado ahí. Pero está supeditado a lo que los laboratorios digan. O sea que todavía quedan más aumentos para quedar bien equilibrado de alguna manera. No sé si queda más aumentos para equilibrar, lo que sí va de acuerdo a lo que es la inflación. Si nosotros tenemos una inflación del 25%, este mes no podemos pretender que el medicamento no aumente. O sea, claro, sería una utopía pretender eso. Hay que tener también en cuenta el concepto del medicamento y el precio del medicamento. Si vos vas a agarrar un paciente, una persona en la calle, hace 10 años atrás, y le preguntabas, ¿está caro el medicamento? La persona le iba a decir, sí, está carísimo. Lo preguntabas hace 5 años, es lo mismo. Le preguntás hoy, siempre es caro el medicamento, entre comillas. O sea, el medicamento tiene un rol principal, que es un rol sanitario, un rol de salud, donde por lo general la persona que lo consume, la persona que lo está consumiendo, no tiene capacidad de elección, y no lo consume porque quiere, sino porque hay una dolencia, claro, hay un diagnóstico, y el médico le dijo, bueno, para solucionar tu problema tenés esta cuestión.
este medicamento. Entonces la persona compra la medicación porque sabe que soluciona su problema. Pero no sé si está contento en comprar un medicamento en sí. No es lo mismo que ir a comprar algo que a uno le gusta. Ese es un Claro, poco el concepto. lo sé yo con mis enfermedades crónicas de hipertensión y que el valor es tremendo y bueno, la obra social cubre algo, pero es mucho. Ahora, vos decías recién, bueno, aumentos, el componente que tiene que ver con el dólar y la monodroga en sí. Y algo que también fue cuestionado por los colegios y la Federación de Farmacéuticos fue precisamente la receta por genérico. Sería. Ayúdame con esto. Había una ley vigente de receta por genérico que es de la época de la Rúa y el ministro Lombardo, si recuerdo bien, mucho tiempo No, atrás. la ley de genéricos, mal llamada de genérico, en realidad el genérico es un término legal, vamos a empezar por ahí. Se llamó la ley de sustitución realmente, Claro. donde se permite al farmacéutico cambiar la marca comercial del diagnóstico y la prescripción que daba el médico con las drogas o las monodrogas componentes del medicamento. Ah, Ese es el concepto. Y eso fue con Ginés González García en su época de ministro de Salud en el año 2003, creo que era con Dualde. ajá. Es posterior a De la Rúa. Cuando cae De Ah, la Rúa, capaz que en la época de De la Rúa, yo no lo recuerdo, pero capaz que en la época de De la Rúa ya se discutiese ese tema. Y debe haber sido así la cuestión. Pero la ley es de la época de Ginés González García del año 2003. claro, Entonces, ahí se le dio la potestad al farmacéutico para cambiar, pero no, o sea, cambiaba no en forma intempestiva, sino que cambiaba o sea, ofreciéndole al paciente, mire, usted trae esta medicación, esta prescripción con estas drogas, estas monodrogas, este medicamento que le ha sugerido el médico comercial, pero nosotros tenemos 4 o 5 medicamentos que son lo mismo, son exactamente igual, no cambia lo que es la composición química, claro, con el mismo efecto terapéutico y tiene distintos precios. Usted puede elegir. Eso es la que era la ley de genéricos. claro, Y que bueno, con el DNU lo que se hizo fue eliminar esa posibilidad que tenía el médico de sugerir una marca comercial. claro. Ahora bien, el viernes pasado salió otro DNU, que es un DNU reglamentario, donde se vuelve a lo anterior, donde el médico puede seguir sugiriendo una marca comercial, que eso ya estaba implementado acá en la provincia de Chubut. Nosotros participamos en el colegio en el año 2003, cuando Sí, se reglamentó eso, cuando la provincia dio y se reglamentó. Y nosotros sugerimos eso también, que el médico tuviera la monodroga, que le escribiera que si no, y entre paréntesis, sugiriera una marca comercial de su conveniencia, o sea, donde a él le parecía que podía andar bien. Pero bueno, obviamente el cumplimiento de la ley implicaba que el farmacéutico podía ofrecer. Con este DNU reglamentario que pusieron el viernes anterior, el viernes pasado, se vuelve a lo que el médico puede sugerir una marca comercial y nosotros, como siempre, podemos sugerir o decirle, mire, ofrecerle al paciente, usted tiene todos estos medicamentos. A veces no hay sustitución. A veces hay una monomarca o dos marcas y hay otras veces que uno tiene una buena cantidad de claro, opciones y a su vez con distintos precios, ¿eh? Ojo, claro. que a veces hay que preguntar bien en la farmacia. Y los medicamentos en la Argentina están supeditados, están controlados por el ANMAT. El ANMAT es la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos, que es el equivalente a la FDA en Estados Unidos, Claro. y que tiene muy buen concepto, muy buena formación, y todos, absolutamente toda la gente que trabaja ahí son casi todos farmacéuticos, los que Claro. trabajan en el ANMA, los que controlan, es lo que saben, el que realmente ya lo dice el DNU, que es una paradoja, porque por un lado nos están bajando el título, donde las farmacias no van a tener farmacéuticos, y por otro lado dice que el único que sabe de medicamentos es información, lo cual es lógico. Nuestra carrera universitaria se basa en la farmacología. Claro, Tenemos de 30 años, tenemos 20. claro, Sí. precisamente te hago esta pregunta y como usuario en sí. Muchas veces tenemos alguna dolencia, algún malestar, algún esto, algún lo otro. En mi caso, yo acudí a mi farmacéutico de confianza de hace como 40 años atrás, iba con mi madre, y el farmacéutico nos decía, tomate esto, fíjate esto, o te hacía el preparado con una receta magistral, digo. El farmacéutico está capacitado para eso, ¿no? Sería una primera atención primaria, por decirlo de alguna manera, valga la redundancia. Bueno, la tendencia, yo estuve en un congreso ahora en noviembre, octubre, noviembre, de la Federación Internacional Farmacéutica en Australia. Y la tendencia mundial es que las farmacias pasan a ser un centro de salud.
Un centro de salud donde, como atención primaria, vendría a ser por parte del farmacéutico, que es un profesional de la salud, que con formación adecuada. En la actualidad, lo que es de medicamentos de venta libre, en realidad el concepto que la gente utiliza lo utiliza por la mitad. El concepto real es venta libre sin prescripción en farmacia, que no es lo mismo que venta liberada. Y eso fue uno de los problemas más graves que hubo con el DNU principal. Después se reguló de nuevo en el DNU reglamentario, donde se impide la venta de medicamentos en otros lados, excepto en aquellas superficies grandes que la persona que lo va a vender solamente analgésicos y antiácidos y nada más, en principio. En realidad estamos hablando de analgésicos, ni siquiera antiinflamatorios. Por ejemplo, un ibuprofeno 200, que es de venta libre en farmacia, no se va a poder vender ahí. Ahora bien, los requerimientos que le están pidiendo es una superficie adecuada, con un lugar adecuado, con una persona especializada que se lo dé, que no es farmacéutico obviamente, y a su vez con un seguro que va a tener que tener un seguro de cobertura que equivale a 750 salarios mínimos. A ver, nosotros, como somos muy mal pensados, pensamos de dónde salió este DNU. Y, casualidad, que se adecúa a lo que son unas superficies de una empresa que existe y que ha armado estas pseudofarmacias con otro nombre, sin ser farmacias, y lo que estaban esperando este DNU para poder abrir las puertas. En realidad, eso es un poco la cuestión de fondo, eso es lo que nosotros vemos, podría ocurrir que haya sido eso, la cuestión de fondo, y presumimos que podría ser ese, en realidad, el origen de ese DNU. En lugar de preguntarle a lo que son las organizaciones farmacéuticas, las asociaciones médicas, las universidades, las facultades de farmacia, etcétera, etcétera, no se ha tenido en cuenta y bueno, salió lo que salió. O sea, esto, el DNU de alguna manera y tiene un sentido con el pensamiento libertario del presidente Javier Milei. ¿Ustedes creen que este DNU también puede llegar a venir una especie de avalancha a todo el país de las grandes cadenas farmacéuticas, entre comillas? Bueno, acá alguna vez lo escuchábamos a Milei hablar sobre el modelo chileno. El modelo chileno en farmacia fue justamente eso, la eliminación de todo lo que eran las farmacias comunitarias y la concentración en 3 cadenas de farmacia. Esas 3 cadenas de farmacia en su momento eran de capitales chilenos y obviamente desaparecieron absolutamente las farmacias comunitarias y hubo una concentración absoluta. Esa concentración absoluta eliminó los laboratorios. ¿Por qué? Porque las compras compulsivas, los laboratorios producían una determinada cantidad de producción y se la vendían a una cadena a un precio definido. Entonces, llega un momento que estas 3 cadenas hasta se pusieron de acuerdo. Entonces hubo una confusión de precios. Una conclusión no es conclusión, sino confusión de precios, y eso trajo, aparejado por parte del Estado chileno, sanciones a las cadenas. ¿En qué terminaron las cadenas? Porque las cadenas eran de capitales chilenos, terminaron en capitales extranjeros, con absolutamente una cartelización de lo que eran las 3 cadenas para producir y para tener el mercado del medicamento. El medicamento en Chile es muy caro. De hecho, nosotros tenemos en nuestro colegio farmacéutico de la provincia, las farmacias que están en la cordillera están cansados de dispensarle medicamentos a todos los chilenos que van y se cruzan en la cordillera para comprar medicamentos. Así como nosotros, pero no es de ahora que tenemos una devaluación muy grande, sino que esto ya viene de antes. Cuando nosotros íbamos a comprar electrodomésticos a Chile, que íbamos a Santiago de Chile, etcétera, se podía, ¿no? Ellos venían a comprar medicamentos acá. O sea que el medicamento es muy, muy caro porque obviamente es un oligopolio. Eran 3 cadenas que se cartelizaron y dijeron, bueno, el precio del medicamento vale esto. Y como es un mercado, vuelvo a repetir, es un mercado inelástico, donde el paciente no tiene capacidad de elección. No puede decir yo voy a comprar este medicamento, sino que hay una prescripción de por medio, máxime en la seguridad social, como nosotros tenemos cobertura acá en la Argentina, tenemos muy buena cobertura. El sistema de salud nuestro es muy bueno. Lo que pasa es que nosotros somos hipercríticos a veces, ¿no? Sábato decía, los argentinos estamos enfermos de hipercriticismo destructivo. Nosotros destruimos absolutamente en parte todo lo que pensamos. Y no es tan así. Por ejemplo, la Federación Internacional Farmacéutica ha sacado un manifiesto, ahora que lo estamos haciendo público en distintas formas, los farmacéuticos, alabando lo que es el sistema farmacéutico argentino. O sea, no es casualidad, no es que de afuera nos ven en una forma, nos ven como extraterrestres en lo que es la parte de economía. Pero después no podemos negar que nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad de organización, de lo que son las entidades intermedias, de lo que es el sistema y demás, es bueno. Por ejemplo, cuando hablamos recién del precio del medicamento, y por ahí hay gente que me dice, sí, pero pobres jubilados, qué sé yo.
Los jubilados tienen la cobertura prácticamente del 100% del medicamento. El jubilado llega a la farmacia y no tiene idea de lo que vale el medicamento, porque la farmacia es un sistema de salud, no es un sistema comercial. Donde está el laboratorio, la droguería, la farmacia, entregan esa medicación al paciente. El paciente se lleva la medicación, tiene cobertura en lo que es la parte de salud y ni siquiera sabe lo que vale el medicamento. Todo lo Claro. que es crónico, alto costo, etcétera, no tiene ni idea. Eso sí, tiene una jubilación que es una porquería, pero después el resto es distinto. La salud se maneja de otra forma, es un sistema sanitario, no es un sistema comercial. Nosotros siempre hablamos que el medicamento es un bien social. Claro. Sácame esta duda. Cuando, no sé, creo que todos hemos hecho alguna vez el ejercicio de leer el prospecto cuando vamos al baño o lo que sea, ¿no? Bien. Hay una palabra que siempre me llamó la atención que dice excipiente. ¿Qué es eso? Bueno, el excipiente es lo que, o sea, un medicamento se construye con las drogas que tienen acción terapéutica directamente y algo que permite que ese medicamento se mezcle. O sea, el excipiente es lo que acompaña al medicamento, la droga de acción terapéutica, para que pueda tener acción. Si no, sería una droga pura y que a veces no es viable. Uno tiene que hacerlo para que que tenga biodisponibilidad y demás. Y para eso se usa el excipiente, que teóricamente son inertes en el caso de una acción terapéutica como tal. Eso es lo que acompaña, es como decir, bueno, qué sé El yo, un soporte que aceite. transporta la droga sería. Exactamente, una cosa así, ¿Y qué vendría a ser. sería eso? ¿Polvo de qué? De algo, digo, porque, a ver, Depende del medicamento, depende de la monodroga, el excipiente depende del medicamento, o sea, cada droga tiene un excipiente definido. ah, ¿Eh? claro. Y eso tendrá que ver también con el tamaño de la pastilla. Muchas veces yo, que por ahí tomo alguna pastilla crónica, hay algunas que son más grandes que las otras. Digo, ¿tendrá que ver que a algunos les sobraron más excipiente y le pusieron más excipiente? No, no, eso va de acuerdo a lo que es la parte de la valoración del medicamento en sí. Es un poquito más complicado porque tiene un origen farmacéutico, para explicarlo, pero depende, inclusive hay algunas monodrogas que tienen un excipiente de un laboratorio y otro que tiene un excipiente de otro laboratorio, que eso es lo que a veces las asociaciones médicas inducen a pensar que no es lo mismo un medicamento que otro de distintas marcas comerciales porque los excipientes son distintas, pero se olvidan de que el ANMAT está de por medio, que es el que controla la acción y la biodisponibilidad del medicamento y a ver si son buenos o son malos. Y aparte está lo que nosotros hacemos, que la gente desconoce, obviamente, que se llama farmacovigilancia. Nosotros tenemos una red que abarca absolutamente todo el país con cada farmacéutico y cuando nosotros detectamos que hay un medicamento que no está andando bien y que viene el paciente, porque somos la primera línea, o sea, la gente se olvida Claro. que el farmacéutico es la línea. Entonces por ahí viene el paciente y dice, mira, esto no está funcionando, me funciona. Nosotros anotamos, tenemos un protocolo como para decir, bueno, esto se sube a las organizaciones nuestras y esa farmacovigilancia actúa. Periódicamente se ven, a veces, por ahí los medios de comunicación lo dicen, hay un lote de tal producto que lo ha sacado la madre de circulación, bla, bla, bla. Bueno, eso es la farmacovigilancia que nosotros hacemos. O sea, capaz que se detectó que el lote XR no sé cuánto de tal medicamento, de tal marca comercial, produjo en el Chaco, en Resistencia, en tal farmacia, tal. Bueno, esa farmacovigilancia es lo que nosotros hacemos como profesionales. Por eso, es una aberración pretender que el medicamento vaya a las calles y que sea de venta libre. Porque acá hay todo un sistema sanitario, que es lo que produce que el sistema sanitario proteja a la población. Si Claro. no, cualquier desalbedrío. Yo tuve experiencias muy malas cuando fue el libre albedrío en la década del 90 con el decreto de Cavallo. Hubo reacciones muy malas porque hubo medicamentos que se vendían en cualquier lado, que eran de contrabando, que eran falsificados. Me acuerdo que hubo un sindicalista que fue preso porque se entregaban citostáticos, que son medicamentos oncológicos, para aquellos que tienen procesos cancerígenos y demás, que le entregaban prácticamente agua y el tipo se moría. Y bueno, y ahí terminó preso, y no solamente él, sino los que estaban alrededor, porque falsificaban medicación. La cajita era la misma, tenía el número, tenía absolutamente todo, pero todo falsificado. O sea, falsificar una cajita la puede hacer en cualquier imprenta. Claro. Y, Esa es la claro. cuestión de fondo. ¿Y qué son? Hablando, ya me meto en el prospecto, ¿no? A ver, posología y forma de administración es una frase que creo que sabemos todo y después
la expresión interacciones medicamentosas. ¿Qué es eso? Digo, por ejemplo, yo Bueno, tomo 2 pastillas por la hipertensión crónica, pero digo, si leo uno y otro, digo, ah, pará, me está doliendo el pie, no puedo tomar ibuprofeno porque se me cae el pelo. Digo, o sea, ¿qué es eso, la interacción medicamentosa? la interacción, eso ocurre cuando hay una potenciación o en su defecto una contraposición del efecto terapéutico que se está buscando con un medicamento. Por ejemplo, si yo tengo una úlcera, entonces yo voy a tomar un omeprazol, por ejemplo, para la úlcera. Pero a su vez me voy al traumatólogo y justo me dolía el tobillo porque me torcí. Entonces el traumatólogo no sabe que yo tengo úlcera. Entonces me da y le vamos a dar un diclofenac 75, por ejemplo. Bueno, diclofenac 79 va a ser una agujera así en esto. Entonces ahí es donde justamente el farmacéutico a veces sabe, porque nosotros lo que tenemos en la farmacia, por las farmacias son así, vos ya lo dijiste, fuiste siempre el farmacéutico mismo. La persona generalmente va a la misma farmacia, no Claro. compra así en forma aleatoria. Y por lo general nosotros conocemos a la persona que va a la farmacia, entonces sabemos qué es lo que está consumiendo por lo general. Hay sistemas en otros países donde realmente hay toda una historia clínica, donde uno entra al computador y está la historia clínica, y está conectado con las otras farmacias, inclusive con el médico. Entonces salta, pero acá es un poco más pragmática la cuestión, ¿no? O sea, un poco más de decir, bueno, empírico, el conocimiento, yo conozco a esta persona y sé lo que le está tomando. Yo le digo, mire, no va a tomar esto porque esto le va a hacer un agujero en el estómago y no Claro, va a poder tomar. Estoy poniendo un ejemplo que es burdo, ¿no? O claro. sea, pero hay como esos casos, hay muchos casos así. Y por último, Eduardo, agradeciendo el contacto, sacame esta duda. Recetas magistrales, ¿qué eran y si se siguen haciendo? Sí, sí, de hecho hay farmacias, farmacéuticos. Nosotros somos preparadores, o sea, yo vengo de familia de farmacéuticos. Mi padre y mi abuelo eran farmacéuticos y mi padre preparaba prácticamente casi todo en la farmacia, que después fue una práctica que se fue perdiendo porque aparecieron los laboratorios farmacéuticos y las especialidades médicas, medicinales como tales. Entonces eso se ha ido perdiendo, se ha ido perdiendo. O sea, lo que hay con la receta magistral en la actualidad es para enfermedades por lo general raras, específicas para esa persona. Y los farmacéuticos preparadores, somos todos preparadores en realidad porque eso nos avala el título, pero hay personas, hay farmacéuticos que se han especializado en eso. De hecho, hay una red nacional. Nosotros tenemos acá en Puerto Madryn, tenemos un par de farmacéuticos que se dedican a esto, en Trelew también, en Esquel también tenemos, en Comodoro, por supuesto son farmacéuticos colegiados, estamos siempre en contacto con ellos, y ellos se especializan justamente en esas preparaciones, tienen el laboratorio adecuado. Por ejemplo, yo en una época preparaba cosas hasta hace unos años atrás, después, bueno, por una cuestión de tiempo y de cansancio, ya lo he dejado de preparar, pero hay mucha gente, muchos farmacéuticos lo siguen preparando y están en una red de preparadores magistrales a nivel nacional. Y están en contacto y continuamente se hacen este tipo de cosas y son medicamentos específicos para esa dolencia, para esa persona. Eso en la actualidad ocurre así. Bajo la prescripción de un médico, ¿no? El médico que Claro, prescribe, determina eso. claro. ¿No? Vos decías recién los laboratorios. Eh, Drogas, por ejemplo, pongo el caso mío, en el caso mío de la hipertensión. Si yo voy a una farmacia que hace recetas magistrales, ¿me pueden dar esa medicación en vez de comprarla en pastilla y me sale más barato? No, no creo que te salga más barato, es al contrario, porque ahí hay un tiempo farmacéutico para utilizar y como se han adaptado los costos en ese tipo de dolencias, la hipertensión no es una enfermedad, la hipertensión es un proceso que tiene, usted no es una enfermedad constante, es un estado. Claro, Entonces, bueno, hay medicaciones que ya se han abaratado tanto por los sistemas que nosotros tenemos de laboratorios medicinales que no es conveniente por ahí desde el punto de vista económico. Pero sí se suele presentar, por ejemplo, medicaciones para niños hipertensos que no hay una dosis adecuada. Entonces, el farmacéutico preparador adecua lo que es esa dosis para el paciente, que es un niño, que capaz que tiene 2 años y tiene esa dolencia, que es una cosa muy rara, pero suele haber. sí. Entonces, para eso sí, y no son preparaciones estratosféricas desde el punto de vista económico, son accesibles y los farmacéuticos por lo general tienen un concepto de salud y sanitarista que hace que tampoco sea una cosa Claro. muy onerosa. O sea, desde ese punto de vista no es así. Mi farmacéutico de confianza, ya retirado hace muchos años en mi ciudad de origen, Pergamino, en una época mi padre iba y le
le pedía que le preparara el linimento. Linimento. ¿Qué es Linimento es eso? una forma, linimento es una forma farmacéutica, es como decir una crema, es como decir una pomada. Y ese linimento se preparaba, generalmente era para dolencias, que se ponían a hacer acetilsalicílico. El linimento oleocalcario, que es para que se utiliza para quemadores, para otras cosas más también. En la actualidad, el linimento oleocalcario se usa para limpiar la cola a los bebés. Claro. ¿Eh? Y Mirá vos, eso. yo no lo preparé en pergamino porque fue mi primer trabajo en el farmacéutico oneroso, donde yo usufructé un valor profesional. Eso fue en la ciudad de Pergamino, allá lejos y hace tiempo, en el siglo pasado. Ah, sí, mirá vos. Bueno, mi farmacéutico de confianza en esa época era Botini. Eh, Yo Botini y estuve, había. sí, estuve trabajando, yo viví en Salto, Salto Argentino. Ah, mirá vos, sí, a 30 kilómetros. Mirá vos. Soy bioquímico, trabajaba Ah, ahí. claro, mirá vos. Eduardo, ha sido un gusto esta charla. Vos sabés que me la debía yo personalmente porque siempre que leo el prospecto digo excipientes, medicamentos, digo, ¿qué es esto? Eduardo tiene que ser quien me saque de la duda. Por eso te convoqué. Gracias, ha sido clarísimo. No, gracias a vos por el llamado, porque aparte son conversaciones coloquiales y que hacen que es fácil para la comprensión de la gente en general. Así que es muy fácil charlar con vos porque realmente sos como profesional, sos excelente. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. lu17.com